Sí, Donald Trump es parte de una conspiración. Trump, los magnates de X, de Meta, Amazon, el poder de Trump en las redes sociales. Vamos a conversar de eso con el Dr. File. Ya está conectado con nosotros, Cristian Contreras Radovich. Qué gusto de verte, Cristian. Un gusto, Yerko, estar contigo, con todos tus amigos que te siguen por las mañanas positivas, por el Ley Positivo, y a tu disposición para que fluya la conversación por donde tú quieras. ¿Viste a Donald Trump? Claro que sí. Estados Unidos no nos necesita. Yo estoy en Chile y claro, estos días ha estado muy en el estilo Donald Trump. Sí, ha sido categórico en términos de cuando estaba firmando las órdenes ejecutivas. Se le pregunta sobre la relación con América Latina, con Hispanoamérica, con Iberoamérica, es decir, con nosotros, con 600 millones de personas que compartimos la lengua castellana y un destino común. Y fue muy claro: Estados Unidos no nos necesita. Así de claro. ¿Qué piensas sobre eso, Yerko? Bueno, que el hombre es honesto al plantear lo que... Pero ahora, ¿qué consecuencias puede traer eso? Evidentemente, y quizás también, en el fondo, hoy día hacemos comunión. Es raro escuchar este tipo de discurso cuando los últimos 20, 30, 40 años hemos estado como buscando otro... Más allá de que vemos la paz todavía no se logra, en el fondo seguimos siendo bien bélicos, entonces tampoco estaba mintiéndonos más de la cuenta. Mira, a mí me ha hecho reflexionar mucho y pienso que es un gran llamado de atención para nosotros, los países de habla castellana. Es decir, tenemos que tomar el toro por las astas. Nosotros somos, Yerko, lamentablemente, países en vías de desarrollo, con mucha pobreza, mala educación, corrupción, delincuencia, falta de patriotismo también, falta de identidad. Creo que, desde mi punto de vista, no hay que serse la víctima de las palabras de Donald Trump, y yo creo que es una oportunidad realmente para que nos desarrollemos de una vez por todas, para que podamos alcanzar niveles de países desarrollados y dejar de ser países tercermundistas en vías de desarrollo. Es un inmenso llamado de atención y yo creo que así tiene que ser. Basta de victimizarnos y de culpar. Mira lo que dijo Trump. Mira que no nos necesita. ¿Cómo nos va a necesitar, Yerko, si no logramos la industrialización? Si vivimos en Chile con un 15% de pobreza endémica durante más de 35 años, donde las derechas y las izquierdas se han hecho la América a costa del pueblo. Entonces, creo que tenemos que tomar carta en el asunto y a nosotros mismos, nosotros somos los que tenemos que alcanzar el desarrollo. Y es más, Yerko, fíjate tú que en el mundo que viene, y ya lo hemos conversado alguna vez, viene un mundo multipolar, viene un mundo de grandes proyectos globales. ¿Como cuáles? Como los Estados Unidos, Canadá y Australia, que forman un grupo, como la Gran Europa, otro grupo poderoso, como el Califato Rojo de Turquía, otro grupo, como también ciertamente todo lo que es Rusia, China por otro lado, India. Bueno, si nosotros como iberoamericanos, 600 millones de personas, no nos unimos y formamos un proyecto global, vamos a estar condenados a ser países parias, países de servidumbre, de esclavismo moderno, de pobreza, de mala educación. Y aquí esto es muy importante, porque para lograr ser un proyecto global protagónico en el mundo del futuro, aquí te acabas de poner una imagen muy importante. Porque esto es una reunión que ocurrió en el año 2016 en Bolivia, donde se reunieron los 77 países en el fondo
de nosotros, ¿ya? Los 77 países en vías de desarrollo, etc. Y todos, como pueden ver, donde estaba Chile también, aunque Bachelet no asistió, pero envió algún emisario, todos estos países, todos nuestros países de Iberoamérica y otros tantos de otras partes del mundo, países no desarrollados, la mayoría, todos están bajo el nuevo orden mundial. ¿Por qué digo esto? Porque realmente para lograr el desarrollo, lo que hay que hacer es dejar de apoyar a estos gobiernos de derechas e izquierdas que se han inclinado ante el nuevo orden mundial. Si es el nuevo orden mundial el que tiene a nuestras naciones sometidas. Y tenemos, en ese sentido, tú sabes, yo soy muy crítico de la política que se ha tenido en Chile. Por eso estamos formando una gran unión democrática de centro para rescatar a Chile. No podemos seguir como países bajo el nuevo orden mundial, porque es el nuevo orden mundial es que nos tiene en gran medida de esta forma. Todos estos gobiernos que aparecen en esta fotografía se han corrompido, derechas e izquierdas se han corrompido y se han vendido ante todo lo que es el Big Money, ante la agenda globalista 2030, y es ella la que se nos está sometiendo. Por lo tanto, para alcanzar el desarrollo de nuestros países, tenemos que dejar el nuevo orden atrás y también tenemos que dejar a las nefastas derechas e izquierdas que han llenado de corrupción a nuestro país. Yo te lo digo, Yerko, la derecha y la izquierda tradicionales en Chile convirtieron a nuestro país en un oasis de la corrupción, en un laboratorio del hazme reír, en un país donde la libertad la han mandado a la tumba. Porque también, Yerko, vivimos bajo una censura de la información permanente en Chile, controlado todo esto, toda esta censura gubernamental y expandida por los medios de comunicación masivos, prensa, radio y televisión. La situación es compleja, Yerko, para nosotros como países hispanoamericanos que compartimos un destino común. Para poder salir de este destino, digamos, para tener un buen destino, para organizarnos, tenemos que dejar atrás la política que se ha tenido y tenemos que hacer una nueva política, que tenemos que hacer, caminar por el equilibrio, que es el único camino para ser feliz y evolucionar al fin y al cabo. ¿Quiénes están detrás del nuevo orden mundial, Cristian Contreras Radovich? Bueno, detrás del nuevo orden, el nuevo orden, mira. Y si tú quieres dejar atrás, en el fondo, que tú ya lo ves como algo que hay que dejar en el pasado y volver a construir. Por eso que no ves, entiendo, con malos ojos la llegada de Donald Trump a este segundo periodo, entiendo también. Mira, el nuevo orden, Yerko, es una teoría que te explica el poder mundial basado en un pequeño grupo de personas muy poderosas que busca el control del mundo entero, instaurar una verdadera dictadura global fundamentado en la mentira masificada globalmente. Y en el control, ¿qué es lo que quieren? El control de todo. Bueno, ese nuevo orden mundial busca un mundo unipolar, que todos dependan del gran jefe, del Big Money. Y así han ido corrompiendo a todos los países. Si todos estos países del grupo de los 77, imagen clave, todos dicen estar bajo el nuevo orden mundial. Todos hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. ¿Para vivir bien quién? Para vivir bien las élites políticas que se han transformado en unos verdaderos parásitos de los pueblos y también en gobiernos títeres que han implementado y que están implementando, como es el gobierno actual, la Agenda 2030, que es nefasta y que en el fondo
ha instalado en los países la corrupción endémica. Creo que eso es muy importante para señalar. Esto tiene que quedar atrás y sin perjuicio de nuestro destino como chilenos. Bueno, las medidas que ha tomado Donald Trump en estos primeros días es un llamado de atención. Tomemos el toro por las astas. Dejemos de apoyar a los mismos de siempre. Necesitamos nuevos líderes visionarios en Chile que realmente quieran el desarrollo. Mira, Yerko, cuando ocurre el golpe militar en el 73, había muchísima pobreza. Prácticamente un 50% de la población chilena era pobre. El régimen militar, dictadura, como le quieran llamar, ¿ya? Bajó la pobreza sustancialmente, ¿ya? Pero desde que se inicia la democracia, ¿ya? Es decir, hace 35 años, el índice de pobreza en Chile se ha mantenido y nos hemos acostumbrado a vivir en Chile con un 14, 15% de la población pobre. Eso es un flagelo cuyos responsables son principalmente los políticos en el poder, izquierdas y derechas bajo el nuevo orden, políticos que no quieren al país. Si uno lo tiene que entender, quieren estar bien ellos, se han hecho multimillonarios. Estamos llenos de corrupción por todas partes, gracias a ellos, y ellos son los que han impedido el desarrollo de nuestro país. Fíjate tú que el Consejo de Defensa del Estado tiene prácticamente 650 querellas por malversación de fondos, por corrupción, por fraude al fisco, contra las municipalidades de Chile, pero en Chile hay 346 municipalidades. Es decir, la corrupción no tiene nombre. La falta de información no tiene nombre en nuestro país y lo han transformado en un laboratorio de experimentación social y biológica. Digamos, basta esto. Yo ya te lo digo con mucha claridad. Por eso estamos formando un nuevo grupo político de centro, Yerko, que nos libere de todos estos parásitos encargados de destruir nuestro país, de instalar agenda como la Agenda 2030, que es nefasta, la está instalando este gobierno como el anterior también. La situación es compleja, pero tenemos que, salir adelante y salir adelante así como estamos. Conversarlo, reflexionar ya es parte. Estamos acá en el Late Positivo junto a Cristian Contreras Radovich y claro, asumió Donald Trump este 2025. ¿Está ahora más concentrado el control mundial con Donald Trump? Las élites políticas, ¿cómo se relacionan con las élites económicas? ¿Qué debemos hacer para evitar ese dominio? ¿Dónde están esos líderes? Mira, uno tiene que señalar que Donald Trump y su grupo es un grupo, si bien es cierto, son élites económicas y ahora políticas, es un grupo que se ha desprendido de los tradicionales republicanos y de los tradicionales, naturalmente, demócratas. Es algo distinto. De hecho, las órdenes ejecutivas que ha implementado, son golpes, muchos de ellos, al nuevo orden mundial, como, esto de alejarse de la Organización Mundial de la Salud por estafa. Eso es un golpe al nuevo orden mundial. Entonces uno tiene que estar atento a lo que está ocurriendo. Fíjate tú, déjame decir algo muy importante, Yerko, para que nos demos cuenta como chilenos el nivel de censura gubernamental en donde vivimos, el nivel de mentiras
el nivel de embrutecimiento de la sociedad gracias a las políticas informativas que se han tenido en Chile durante décadas. ¿Por qué? Mira, hay una de las medidas que tomó Donald Trump precisamente fue ponerle fin a la censura gubernamental y restaurar la libertad de expresión en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Biden principalmente, que es equivalente al gobierno de Boric y al gobierno también de Piñera, bueno, han instaurado en Chile y antes también la censura masificada. Se embrutece a la gente, se le controla, se le desvía de la información importante y se le da farándula, se le da reality, se le da entretención, pan y circo para el control. Y eso es una orden del nuevo orden. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una cosa muy importante que uno tiene que señalar. El 4 de diciembre del año pasado se presentó y se publicó el informe final de la pandemia COVID-2019. El informe final redactado por el subcomité selecto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, es decir, por el Capitolio. Y el informe COVID final, Yerko, es categórico. Por eso Donald Trump se retira de la OMS, por estafa. Yo no quiero hacerte un resumen de todas las cosas porque ya lo he hecho, pero todo este informe, que es la restitución de la verdad en la salud de los Estados Unidos y en consecuencia resuena en todo el mundo, bueno, en Chile no se ha informado nada por ningún medio de comunicación. La mentira que hubo detrás. Y, como siempre lo hemos sostenido y afortunadamente, todo lo que nosotros señalamos a partir de antes de ese fatídico 11 de marzo del año 2020, desde que empieza todo este espectáculo, esta estafa en la cual se puso a la gente, bueno, en todo teníamos razón nosotros, pues, Yerko. Y el informe, que es público, bueno, lo pueden revisar en mis redes sociales, en mi canal YouTube, en mi docfiles.cl. Entonces, todo eso, que es información vital para darse cuenta las políticas de desinformación, control que se han tenido, no se informa en Chile. Entonces eso es gravísimo, Yerko, gravísimo, porque el informe final, si te leo algunas conclusiones, es categórico. Así que así es la vida, Yerko, bueno, por lo tanto... Está tu canal de YouTube, yo te sigo, gracias a quienes se conectan. Estamos con Cristian Contreras Radovich, modo Late Positivo hoy. Y claro, nos preguntan la relación con los magnates de las redes sociales, tema que también es interesante quizás para un siguiente capítulo. ¿La salida de la OMS entonces sería positivo? ¿Cambiarán las políticas informativas? Hablamos de libertad de prensa, son algunos de los temas que destacan acá en el chat. Gracias a quienes se suscriben. Yerko, es sumamente necesario copiar lo bueno. Y Donald Trump ha dado una señal. Ha dado varias señales en todo caso. Y una de las cosas precisamente es salirse de la OMS por estafa. Lo hizo Estados Unidos y creo que nosotros también tendríamos que hacerlo. Mira, cuando tú revisas, Yerko, todo lo que son los índices de enfermedades en Chile. Oye, por acá tengo el archivo, por ahí lo tengo. Todo ha subido. Hay más cánceres, más enfermedades cardiovasculares, más ictus, más enfermedades psiquiátricas. Es decir, el Ministerio de Salud actual realmente es un ministerio de la enfermedad. Cada día más enfermos y sin nombrar
la masificación de enfermedades por estrés, por angustia existencial que se tienen en Chile. Entonces, la señal es clara. Este Ministerio de Salud es un ministerio de la enfermedad. Desde mi punto de vista, a este Ministerio de Salud hay que cerrarlo. No nos sirve, nos está enfermando. Miren los índices de la salud en Chile simplemente. Es cierto que gracias a los esfuerzos que se hicieron hace 50 años, bueno, ahora el chileno vive más, pero vive más enfermo, pues. Entonces, por supuesto hay que salirse de la Organización Mundial de la Salud, como lo hizo Trump. Él está realizando una verdadera revolución o una transformación global revolucionaria, porque le está diciendo, despabilense, pues. Lo estamos haciendo nosotros, el país más poderoso de América, lo está haciendo. Bueno, chilenos, despabilense, pues. Léanse el informe COVID final. Léanse lo que han hecho. ¿De qué les sirvió al fin y al cabo hacer todo, tomarse estas cuestiones y ponérselas? ¿De qué les sirvió? Esa es la pregunta. Entonces, Donald Trump está dando algunos nortes. El principal mensaje es lo que dijimos al principio ayer. Sí. Yo pienso que toda esta cosa que nosotros, Estados Unidos, no nos necesita, ¿cómo nos va a necesitar? Pues, si no tenemos independencia, si no somos país. Estos países son países mediocres, Yerko. Si esa es la verdad, se miran el ombligo. ¿Y Chile a quién le ha ganado? Entonces, bueno, hagamos de Chile un país grande por primera vez. Desarrollemos a Chile. ¿Cómo podemos tener una buena educación si no tenemos filosofía, Yerko? Es una barbaridad. Y todo gracias a las siniestras derechas progresistas vendidas al dinero y a los globalistas de izquierda también vendidos al dinero y vendidos a la Agenda 2030. ¿Cómo pretenden? Mira, un país sin filosofía es un país destinado a la servidumbre, sin pensamiento crítico, sin saber la identidad que tenemos. Entonces, hagamos por primera vez a Chile grande, pues. Eso lo podemos hacer nosotros porque tenemos un proyecto para el país. Pero las derechas e izquierdas, fíjate tú, retomando un poquito lo que te había dicho, desde hace 35 años no han sido capaces de erradicar la pobreza. Es una barbaridad. Y hoy día con las inmigraciones, todas programadas, bueno, más pobres. Por lo tanto, Yerko, es tiempo realmente. Mira, uno lo dice, pero el país está controlado por la desinformación gubernamental. Y lo repito, para que suene y que a alguien se le quede, los políticos de derechas e izquierdas convirtieron a Chile en un oasis de la corrupción y en una tumba de los libres. Pero aquí estamos, algunos todavía vivimos, Yerko. Estoico, estamos conversando con Cristian Contreras Radovich, que antes de terminar esta conexión recuerda darle me gusta a este capítulo, compartirlo. Trump que anunció que iba a demandar a los hospitales que lucraron con operaciones a niños, y por eso estaba la obispa que le dijo lo que conocimos la última hora, que muchos temían por sus vidas. Ahora, si crees que habrán protestas en Estados Unidos en contra de Donald Trump, especialmente de la comunidad LGTB, Trump que dijo que solo se reconocería el género masculino femenino, deportaciones masivas, guerras a las diversidades sexuales, ya hay manifestaciones, nos escriben también acá, contra algunas políticas, el tema de la hormonización infantil también, y claro, con las intervenciones quirúrgicas que iban a acompañar a las familias, si querían demandar a las clínicas. Con eso podríamos terminar este capítulo y además dejarte invitado para el siguiente.
Yerko, por supuesto, contigo conversar siempre ha sido un agrado, nos conocemos hace muchos años, Gracias, así que por supuesto. Te queremos, ¿no? Y sobre este tema, Yerko, mira, pongamos las cosas sobre la mesa porque, como te dije, todo el tema LGTB ha sido una masificación de desinformación en Chile. Mira, pongamos las cosas y analicemos esto porque, mira, a Trump, tomando estas medidas o no tomando estas medidas, igual le iban a hacer protestas, porque la izquierda, es decir, los demócratas, lo que le iban a hacer protestas. Es así, es parte de la política, así que, y sobre todo, la izquierda que controla a los más revolucionarios, ¿ya? Pero sobre el tema LGTB, mira, pongámonos en nuestra posición como chilenos. Fíjate tú cómo ha cambiado el mundo. En 1998, querido Yerko y amigos del Late Positivo, la gente en Chile, la población en Chile que se consideraba LGTB en 1998 era el 3,4% de la población. Hoy día, 2025, alrededor del 10% de la población chilena se considera de esta minoría LGTB. Y aquí está el punto. ¿Qué es lo que ha sucedido? La agenda LGTB se ha promovido como un adoctrinamiento. ¿De dónde viene esa orden? Del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030 y sobre todo implementada a través de los gobiernos globalistas de izquierda y progresistas de derecha, que forman lo mismo. Ambos sectores, derecha e izquierda, Chile Vamos, el Frente Amplio, están comprados por el dinero, que queden claros, por el big money. Entonces tienen que implementar esta Agenda 2030 globalista. ¿Qué es lo que quiere esta Agenda 2030 globalista del nuevo orden en el ámbito de esta situación LGTB, Agenda Woke? Bueno, primero, destruir la familia tradicional. ¿Por qué? Porque esa familia tradicional, muy representado por estas familias Opus Dei, donde la familia tiene 10 hijos, bueno, ha sido el núcleo de una sociedad tradicional que el nuevo orden quiere acabar. El nuevo orden quiere acabar con el núcleo del viejo orden mundial. El viejo orden mundial, es decir, naciones que se asocian con un territorio, están organizados en torno de estas familias, ¿ya? De estas familias tradicionales. Por lo tanto, la agenda LGTB lo primero que quiere hacer es destruir el núcleo de estas familias, el núcleo familiar, para que se acabe el viejo orden y a instaurar el nuevo orden. El nuevo orden no reconoce nacionalidades. Lo que importa es un jefe arriba del mundo y abajo todo igual. Y para eso tienen que destruir la familia. También todo esto está impulsado artificialmente a través de estos globalistas, de estos feministas de izquierda, entre otros, que te adoctrinan, por ejemplo, con la educación sexual integral. La educación sexual integral es parte de esta agenda de destrucción del viejo orden mundial, de destrucción de la familia. Busca una hipersexualización de los niños. Han habido escándalos en Chile con implementaciones del Ministerio de Educación de prácticamente abuso contra niños inocentes. Si un niño de 10 años no tiene idea de dónde las cosas, viene después toda la parte sexual. Entonces es un adoctrinamiento, una sobreexageración también. Y esto y uno tiene que señalar y que quede muy claro: la mayoría de las personas LGTB, todos, ¿ya?
la mayoría, un 99% de las personas que se declaran LGTB son de estos géneros por un proceso cultural. Las personas homosexuales que nacen homosexuales son muy pocas. La mayoría han sido intervenidos culturalmente por sus familias, por su ausencia de un padre, ausencia de una madre. Entonces, todo esto es una revolución cultural, gramsciana. Cambiemos los conceptos. La izquierda, de una u otra forma, fíjate tú cuando digo izquierda son los que más promueven esto, pero la derecha progresista también. Pero fíjate tú qué es lo que ha significado todo esto que es la participación de, por ejemplo, transexuales en deportes femeninos. Una vergüenza, Yerko, así de simple. Incluso transexuales u homosexuales, o como le quieran llamar, han participado y ganado concursos de belleza femeninos. Entonces todo esto eso está en contra precisamente de la mujer. En Holanda ganó una persona el concurso Miss Holanda, lo ganó en el fondo un homosexual, un hombre biológico. Entonces, todo esto ha sido un adoctrinamiento para la destrucción del núcleo familiar, lo han declarado. Y para acabar con el viejo orden e instaurar el nuevo orden y ciertamente ir destruyendo los conceptos. Ahora bien, yo quiero ser claro, como siempre lo es. Mira, en el mundo, ¿ya? Y sobre todo debido a este adoctrinamiento, en el mundo hay dos sexos, se acabó, macho y hembra. Pero hay muchos géneros. Y ahí vienen los géneros, todos estos géneros. La gran mayoría de los géneros son culturales, son aprendidos, no son naturales. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas que uno ve cuando uno se da cuenta que prácticamente en 20 años ha subido un 7-8% esta comunidad minoritaria? El problema de todo esto es que ahora aparecen géneros que son unas cabezas de pescado, pues, Yerko. Mira, está la niña que se cree cebra, el otro que se cree perro, el otro que se cree chancho. Entonces, todas estas leyes que ahora están imponiendo esta agenda nos están obligando tácitamente o indirectamente a que si yo me reconozco cebra, tú, Yerko, tienes la obligación de también reconocerme como una cebra, y si no, me sanciona el Estado. Eso es lo peligroso. Ahora bien, sea lo que sea, hay dos sexos y muchos géneros. Hoy día está la mujer que se cree gato, el hombre que se cree un camello. Es decir, géneros por todas partes. Sea lo que sea, uno tiene que respetar a las personas, ya. Todas estas personas, por ejemplo, la mujer cebra, bueno, hay uno que se cree caballo, otro que se cree burro. Búsquenlo, googleenlo, los nuevos géneros. Hay más de 1000 géneros. El no binario, el tribinario. Unas cuestiones que son rarísimas. Pero, sea lo que sea, a nosotros nos corresponde respetar a esas personas. Pero aquí está el punto. No nos adoctrinen tanto. Si ese es el problema. Se fueron al chancho con esta cuestión de la agenda LGTB. Está bien que existan, porque existen. La comunidad lesbiana, la comunidad homosexual ha existido desde siempre. Son estos nuevos géneros lo que son parte de todo este adoctrinamiento artificial, Yerko. Y eso es lo que uno tiene que poner paño frío, momentito. No le quiten la inocencia a los niños. Paren la cuestión.
Si eso es la cosa, se fueron al chancho, Yerko. Entonces hay que poner paños fríos, orientar, darse cuenta que muchos de estos nuevos géneros son personas que lo aprendieron culturalmente, no son nacidos, la gran mayoría científicamente no nacen así. Una persona no nace cebra, ¿ya? Así de simple, pero lo aprenden. Entonces, son personas que también, muchos de ellos, tienen que ser tratados psicológicamente, no solamente ellos, sino también sus familias. Y para cerrar, ya que pusiste de nuevo esta fotografía fundamental, nuestro país, Chile, tiene que salirse del nuevo orden mundial si queremos prosperar. Si queremos ser un país desarrollado, no podemos seguir bajo las órdenes nefastas que quieren destruir nuestra identidad, nos quieren mantener como esclavos y, ojo, manteniendo una élite política vendida a los que están allá en el hemisferio norte, al Big Money, a costa del bienestar de todos los chilenos y especialmente de la amplia clase media, querido Yerko. Así que, en términos sintéticos sobre esto, sobre este último tema, hay dos sexos, muchos géneros, todos los géneros, la mayoría, el 99% son culturales, son aprendidos. Hay muy pocos que nacen de uno de estos géneros, pero el adoctrinamiento que se ha impulsado desde el Ministerio de Educación es lo que hay que ir frenando. Es mucho, tranquilo. A las minorías igualmente hay que respetarlas, pero también las minorías tienen que respetar a lo que es normal, pues. Lo normal es un hombre, una mujer, un macho y una hembra. Entonces, creo que hay que llevar un equilibrio, que es el único camino para ser feliz, y en eso estamos trabajando. Son las mañanas positivas, en conexión con Cristian Contreras Radovich, que está en modo late positivo. Vamos a estar atentos a lo que pasa en el planeta. Muchas gracias. Siempre un gusto conversar contigo, reflexionar contigo, aprender contigo. Te esperamos ver pronto también. Así que un gran abrazo, Cristian Contreras, Dr. File. Un abrazo, Yerko. Saludos a todos los amigos del Late Positivo y nos vemos en cualquier minuto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerda dar me gusta, comentar, compartir. También puede activar la campanita. Gracias. Un abrazo, Cristian Contreras Radovich.